Doctora Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, doctora, y agradecida que los días martes nos acompañe en el segmento Conducta Humana, hoy para hablar de los límites, cuán importantes son, por qué y para qué ponerlos. Bien, muchas gracias, Gladys, por invitarme, muchas gracias por estar aquí. Bien bueno que tus personas y quienes te escuchen atiendan un poco los límites, porque justamente estaba hablando la persona anterior a mí, que es de política, y eso es límites también. Todo es límites. ¿Por qué? Porque el límite es una línea imaginaria, un punto imaginario que define la separación entre dos elementos. Esos elementos pueden ser personas, pueden ser países. Entonces, claro, pueden ser lo que tú quieras, con tal que sean dos y que haya un criterio de diferenciación. Porque el objetivo de un límite es indicarle a los demás que no debe o no debe sobrepasarse ni pasar por encima de ciertos aspectos que están basados en los principios, los valores, los criterios de la persona que coloca el límite o de la sociedad que coloca el límite o del trabajo que coloque el límite. Es decir, límites hay en todas partes y tienen que ser respetados. Entonces podemos decir que hay límites sociales, personales, intelectuales, emocionales, físicos, etcétera, etcétera. En este momento yo diría que lo interesante sería que habláramos de límites en pareja y de límites sociales, porque son como los dos elementos que más difíciles, por así decirlo. ¿Okay? Yo diría, doctora, si es posible que entremos en el social primero, para la audiencia que está escuchando, porque esos límites sociales al final también los puedes traspolar a la situación de pareja. Y esos límites sociales son tan importantes para la sana convivencia, para el desarrollo de un país, que por eso creo que es importante empezar por ahí. Sí, yo creo que sí, los límites sociales, porque en realidad el límite social es una cuestión cultural también, parcialmente, y familiar fundamentalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, porque el límite social es una expectativa de la sociedad que se basa en normas, leyes, valores que son fundamentalmente familiares o del país o de la cultura. Y pueden ser cosas explícitas o implícitas, pero es de la sociedad donde vivimos. Cada sociedad es diferente. Y el ejemplo es el velo. Hay sociedades que las mujeres deben llevar un velo y otras que no. Y no tenemos por qué decir que son buenas o malas, simple y llanamente es un límite social. Y ese límite social tiene como principio, ¿para qué es el límite social? Para poder regular la conducta y el comportamiento de esa sociedad. Entonces fíjate que es bien interesante. Pero claro, aunque en ese caso es un límite extremo. Entonces, más bien para la otra sociedad, al otro lado, ¿no? Hablando de Occidente, más bien ahí te están limitando en tu libertad. Sí, señor. Entonces, fíjate, es bien diferente. Para nosotros es muy distinto, pero cuando estamos allá, o si estamos allá o somos de ese país, nos parece normal. Nos parece absolutamente normal. Entonces, en realidad podríamos pensar que los límites de las parejas también son límites sociales, porque parcialmente el límite de la pareja está insinuado por tu propia sociedad, por tu propia familia, porque tus límites personales, que son normas que nosotros mismos nos imponemos en nuestras relaciones con otras personas y con nosotros mismos, son particulares. Y eso es a lo largo de tu vida. Tú vas adquiriendo ideas, pensamientos, conceptos que te llevan a poner un límite para ti personalmente. Son normas de comportamiento, doctora, pero ahí también le pregunto porque hay algunos que argumentan dentro del paraguas de la libertad y, por ejemplo, la libertad de expresión, que no se pone límite, no se pone un filtro a la hora de expresar y, bueno, pasan por encima, obviamente, del otro, de sus derechos, del derecho, por ejemplo, a ser respetado. Con el cuento de la libertad de expresión, que para mí no es más que un libertinaje, ¿no? Es inaceptable, pero ese es un argumento que se lee con frecuencia. Yo puedo opinar porque además esto es la libertad de expresión a mí no me la van a violar. Y tú dices más o menos, pero explíquelo, por favor. Eso es relativo. Y fíjate que te voy a poner un ejemplo bien simple, por decirlo así. Tú estás en una reunión cualquiera, y en esa reunión, y vamos a poner en términos venezolanos antiguos, hay personas que pertenecen a AD, personas que pertenecen a COPEI, que eran los dos partidos opositores en otrora. Mucha gente que te oye no entenderá que estoy hablando, pero eran dos partidos políticos. El bipartidismo. Cuando tú eres de AD, tú no te vas a reunir con un grupo de COPEI a decir las cosas de AD, porque está mal. Es decir, tú tienes libertad de expresión, tú lo puedes hacer, la libertad existe, pero de que se arme un lío, se arme un lío. Entonces fíjate que la gente dice, yo puedo decir lo que me parezca. Bueno, no te quejes de las consecuencias de lo que te parezca. Porque cuando tú tienes
el límite intelectual, porque fíjate que esos son límites intelectuales y emocionales, no son los límites comunes y corrientes. Cuando tú tienes un límite emocional, un límite intelectual y violentas el límite del otro, tú estás mal, tú estás haciendo una cosa inadecuada. Si no te parece, no estés allí. Eso es lo que tienes que hacer. Pero tus límites personales tienen que ponerse a la vista cuando estás con personas similares a ti o personas que quieren aprender de ti. Pero no lo puedes usar o no los debes usar para violentar al otro, porque no está bien. Y eso ocurre cuando las personas son rígidas. Hay personas rígidas y hay personas sumamente liberales. Entonces, las personas rígidas, sus límites son 1, 2, 3, 4. Y es así, y yo no me hago amiga de fulanita. Entonces evitan las personas, evitan la intimidad, evitan relaciones, no piden ayuda. O sea, son muy distanciantes en realidad las personas que son muy rígidas. Pero son las personas que, como tú bien acabas de decir, dicen, no, yo tengo libertad de expresión y digo lo que quiero, cuando quiero y donde quiero. Y eso no es cierto, bajo ningún concepto. ¿Okay? Ahora, porque hay un límite que se llama el límite del respeto. El respeto, es que el límite es para tener respeto. Si tú uno piensa un poquito que el límite es una línea divisoria, ¿verdad? ¿Para qué tienen los países líneas divisorias? ¿Para qué tienen límites los países? Para que el del lado no entre. Es decir, yo el límite lo pongo para que el de al lado me respete. Y si no me respeta, me tengo que hacer respetar. Entonces, igualitos entre personas, igualitos entre familias. Entonces, es bien interesante porque cuando tú eres muy rígido, eres tan rígido que a veces irrespetas al otro. Y entonces sientes que la gente te rechaza. O la contraposición es las personas que son absolutamente liberales. Y tú dices que tienen límites porosos, porque son límites que realmente informan a todo el mundo de todo y aceptan todo. Incluso aceptan abuso, aceptan faltas de respeto, porque no pueden decir que no, porque son tan porosos, porque dependen de lo que el otro piense de ellos. Entonces el rígido es yo soy, y el poroso es yo soy lo que ellos dicen, el de afuera importa. Entonces realmente debemos tratar de estar en los límites saludables. O sea, opinas, piensas, tienes tus valores, pero también respetas las opiniones y los valores del otro. No esas personas también que, por ejemplo, bueno, la típica, bueno, como él se comió la luz, yo también me la como. Ajá. Es decir, bueno, se vuelve parte de ese todo cuestionable por lo que está explicando usted. Y no pone límite y dice, yo no. Exacto. Yo tengo que decidir si yo soy una persona que cumple con la ley o no. Y si me como la luz, no estoy cumpliendo con la ley. Aunque no venga ningún carro, no importa, es así. Lo que pasa es que es muy fácil darse permiso. Es muy sencillo, cuando es tú con tú te das permiso. Cuando la sociedad te limita o te juzga, entonces tú dices, pero bueno, es que me rechazan, es que no me quieren. Bueno, la cosa no es así, la cosa es que tú tienes que respetar al otro. La única manera de darte cuenta, si tú eres una persona respetuosa, es que tú le aceptes las opiniones al otro. Y que tú digas, bueno, Gladys piensa que yo soy ABC, yo pienso que yo no soy así. Yo puedo tratar de explicarle cómo soy yo, pero no tengo que imponérselo. Y ahí sí yo te estoy respetando. Yo te digo, mira Gladys, no me gusta que me digas eso porque me siento vulnerada, lo que sea. Entonces tú simplemente me dices, ay caramba, Mercedes, perdona. Así de sencillo. Pero si tú me dices no, porque lo que pasa es que tú tienes que entender que ahí estamos mal. Es decir, ahí me como la luz. Ok. Entonces, fíjate ¿cómo se ponen los límites? Porque lo que nos quedan son 3 minutos, nos limita el tiempo, doctor. Pero en esos 3 minutos, ¿cómo se ponen los límites? ¿Cómo se ponen los límites? Ustedes me limitan a mí el tiempo, pero me aumentan la velocidad. Eso es lo que pasa. Fíjate, lo primero hay que darnos cuenta, y esto para pareja es importantísimo, que toda interrelación o relación entre dos personas tiene que poner límites. Yo no soy dueña de la emoción de mi esposo. Yo no soy dueña de lo que piensa mi esposo. Y hay límites para pensamiento, hay límites para todo eso. Entonces hay, primero que nada, aceptar que es necesario que haya límites y que no somos dueños de los demás. Eso es lo primero antes de empezar a poner los límites. La segunda parte es darse cuenta que no es fácil. Porque si yo impongo, en lugar de ofrecer un límite, lo impongo,
eso genera generalmente desconfianza. El imponer tiene que ver con que o somos personas diferentes o nuestros valores y principios son diferentes. Entonces hay que tener cuidado y tratar de hacer un consenso y tratar de poner límites donde todos estemos incluidos, porque hay que recordar que el límite es decirle al otro de forma asertiva lo que yo quiero que conozca de mí. O sea, ¿cómo lo impongo? ¿Cómo lo impongo? No, ¿cómo lo implemento? Lo expreso. Primero que nada, fíjate, vamos a poner un ejemplo del médico, pues yo soy médico. Yo no puedo ir al médico vestida a un hospital o a un paciente vestida tal vez como vengo acá, que vengo en licra, por ejemplo, que vengo con un pantalón apretado. No. Físicamente yo tengo que representar a un médico. Entonces lo primero de un límite es ¿qué quiero yo decir? Entonces internamente me veo a mí misma en el papel de convencerte a ti. Y eso hace que yo físicamente ponga los límites de la manera que se deben poner. Es decir, yo me visto, me compongo, estoy físicamente acorde con eso. No solamente eso, mi lenguaje tiene que ser respetuoso y acorde con el sitio donde estoy. Si es con pareja, es de tú. Y vemos y hablamos y continuamos, dialogamos, decimos. Pero si es de trabajo, a lo mejor no es de tú. A lo mejor es de usted. Entonces, ese tipo de cosas que son pequeñitas, no son grandes, hacen que tú puedas poner el límite y que tú puedas decirlo. Entonces, hay que tener una comunicación súper abierta, porque si no es súper abierta, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos que la comunicación sea abierta, fluida, clara, transparente. Necesitamos que ambas personas o ambos grupos sean honestos, es decir, digan la verdad. No es honestidad de otro tipo, es simple y llanamente decir la verdad. Es importante, además, que tengamos, cuando vamos a imponer un límite, ten conciencia de la consecuencia de no aceptarlo. Porque o la vas a pasar tú, o la tienes que imponer esa consecuencia en el otro, y posiblemente no te guste. Entonces es importante que tú sepas qué límite quiero y qué es lo que va a pasar si no se cumple ese límite. Al mismo tiempo que tú dices, ¿qué pasa si el otro no lo cumple? Yo me comprometo. Entonces, cuando yo pongo límites, yo me comprometo a cumplir ese límite y le pido a los demás compromiso. Si no puedo tener este tipo de cosas, que es como que darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo, necesito hablar con alguien de mi confianza, o un terapeuta si quieres, pero realmente no necesitas un terapeuta, sino gente que sea sólida para ti, emocional, física y sobre todo moralmente sólida, para tú poder poner límites, porque a veces los límites que ponemos no son los que deben ser. Yo diría que si estamos hablando de personas, las personas, sean pareja o no, se respeten realmente, pero no solamente que se respeten, que sientan que son libres de discernir. Es decir, yo te digo, mi límite es, escribe en color negro, y tienes que tener la libertad tú de decirme, no, a mí me gusta el azul. Es decir, es importante que sea libertad, miedo, pero a la vez que libertad haya respeto. Nosotros podemos crear formas de vivir. Tenemos una pareja y uno de la pareja hace A y el otro hace B, y son pareja. Es decir, dos maneras de vivir dentro de la misma casa, dentro de la misma persona, como pasa con los hijos, como pasa con los padres. Somos diferentes. Los límites. Exacto. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas más. Yo sé que podemos hacer una segunda parte, podemos hacer una segunda parte. De hecho, estoy impresionada porque no sé qué tan alineadas estamos, pero que diosidencia que usted hoy tocó este tema, lo escogió usted, y yo para mí así lo veo. De hecho, hay que decir a la audiencia que ni siquiera nos habíamos comunicado. Mi así lo veo hoy tiene que ver con lo que usted está en este momento mencionando, y lo titulé Las reparadoras, pero básicamente las mujeres controladoras que por ahí he pasado y muchas pasamos, de que pretendemos cambiar a la pareja, ¿no? Ay, vamos a hablar de eso, Gladys. Así es. Y entonces, bueno, mire, porque la escucho y digo, tiene mucha relación con lo que justamente voy a abordar en mi Así lo veo de esta noche. Gracias, doctora. Una segunda parte haremos. Gracias, la doctora Mercedes Schnell es médico especializada en